Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos estado viendo en los últimos dos videos que la comunicación de Dios es una comunicación pura, sin ambigüedades, que Él no permite alteración alguna entre su comunicación con otros seres humanos. Hoy vamos a ahondar un poco más con respecto a, al grado de responsabilidad que Dios exige a cada ser humano cuando escucha su palabra. Es decir, cuando Dios habla, no es como aquella persona que escribe algo, lo mete en una botella, lo tira al mar y bueno, lo deja a la aventura a quien le llegue, si le llega o no le llega, y si le llega, si lo lee o no lo lee. No es así. Dios habla para ser escuchado. Y lo que Él dice es de tal importancia para el ser humano que él pide cuentas de lo que oímos, es decir, del contenido, pide cuentas de cómo lo oímos, es decir, cómo recibimos ese contenido. Y, y esto es porque es palabra de Dios. Él espera una respuesta positiva a su palabra. O sea, él no es cualquier persona a la que está hablando, pues no es un amigo, una persona desconocida. Por ejemplo, alguien puede ponerse a leer libros de novelas o libros de teoría política o de filosofía y, y ningún autor de esos obliga a sus lectores a pensar como ellos. Bueno, podría ser que algunos partidos que tienen que ver con política, con filosofía, obliguen a las personas a pensar como ellos piensan. Pero, pero con respecto a la palabra de Dios, es tan autoritativa que esto abarca a todo ser humano que tiene interacción con Él a través de su palabra. Esto es tan autoritativo que Dios no solo espera que la gente le haga caso, sino también que la gente oiga con un corazón sensible. Y esto ocurrió en el ministerio de Jesucristo. Cuando él comenzó su ministerio, comenzaron los primeros discípulos y se agregaron y después, como al año más o menos, un poquito más, él escogió a 12 para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar. Y en ese momento comenzó la oposición de parte de los fariseos. Decían que él sacaba a los demonios porque era el príncipe era Belcebú, el príncipe de los demonios. Y también le pedían una señal, aparte de todas las que había hecho y de todo lo que había dicho y predicado, le pedían una señal y él dijo, no, solo la señal de Jonás. Fue en ese contexto de rechazo que él se quejó de ciudades como Corazín, como Capernaum, como Bethsaida, que si Nínive hubiera visto esas cosas, perdón, si Sodoma y Gomorra hubiera visto y oído las cosas que él hizo y que él dijo, se hubieran arrepentido. Y que Nínive iba a levantarse en contra de esa generación y que la reina del sur y que delante de ellos había alguien más que un profeta, alguien más que Salomón, que un rey terrenal. El rey profeta Mesías esperado estaba delante de ellos. Ellos no supieron reconocer. Y la razón es porque su corazón estaba duro. Así que vamos a leer esta porción de que cuando Jesús comienza a hablar en parábolas, que a los discípulos les parece raro que él comience a hablar, cuenta una historia, pero, pero, pero es una historia de un sembrador, de una señora haciendo masa de harina y que se leuda, de un buscador de perlas. Y ellos entonces dicen, pero ¿qué está pasando? Cambió el estilo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces
Jesús reacciona eh, igual que Dios, porque Él es Dios, reacciona ante la gente que lo ha escuchado, pero que no ha abierto su corazón para abrir espacio a la palabra. Y la primera, que es la palabra del sembrador, tiene mucho que ver con eso, aunque no vamos a ver la parábola, sino la razón que da Jesús acerca de las parábolas. Y esto es muy interesante, así que vamos a compartirlo. Eh, y aquí tenemos Mateo 13. Y aquel mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se reunieron grandes multitudes con él, así que entró en una barca para sentarse y toda la multitud se paró en la orilla. Luego les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, y bueno, da la parábola del sembrador. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo les dijo, a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos. Es decir, eh, el conocimiento profundo de Dios y de las cosas de Dios es un regalo, es algo que Dios da. Dios da. ¿Por qué Dios da? Porque ellos tienen. ¿Qué es lo que ellos tienen? Ellos tienen un corazón blando, un corazón dispuesto a escuchar, un corazón que teme a Dios. Ya que sus discípulos en este caso tenían ese corazón, ya que ellos tienen, Dios les da más. A ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, es decir, a la multitud que solo estaba ahí por curiosear, que ya lo había escuchado muchas veces, pero que no había aceptado completamente a Cristo, a su Mesías, pero a ellos no les ha sido dado, porque, dice, sigue Jesús, porque a cualquiera que tiene, le será dado más y tendrá en abundancia. Y aquí, hermanos, es la actitud que debemos tener ante la palabra de Dios. Esa actitud de venir y temblar delante de su palabra, de estar dispuestos a obedecer. Como decía el salmista, muéstrame, enséñame el camino que yo te voy a obedecer. Y sigue Jesús, pero a cualquiera que no tiene, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene? Lo que no tiene es la disposición para obedecer, pero a cualquiera que no tiene, aparte, no tiene contenido de la palabra en sí mismo, no tiene la palabra en sí, porque ha cerrado su corazón y está en cero. Entonces, cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, les será quitado. Y esto puede parecer duro, pero es que la comunicación de Dios con el ser humano, Él llama a cuentas. Él no está hablando al vacío, Él está hablando a los corazones y Él espera que los corazones, que sus criaturas, que su creación, que los seres humanos, Él espera que se ablanden y que tomen la palabra y que la palabra sea sembrada en buena tierra. Sigue Jesús, por esto les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías. Esto sale en Isaías capítulo 6, cuando
Dios que se le presenta en el templo en una visión a Isaías, Dios dice, ¿quién irá? Y Isaías dice, yo iré, envíame a mí. Y Dios le dice, irás, digamos esto como parafraseado, irás a predicar mi palabra, pero endurecerás el corazón de este pueblo, ¿verdad? Dice, la cita de Jesús dice, oyendo ustedes oirán y no entenderán, y viendo ustedes verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y ese precisamente es el problema por el cual toda esa gente que lo estaba escuchando no tenía. Entonces no le fue dado más. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y sus oídos se volvieron sordos y cerraron sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, cualquiera puede decir, entonces Dios no quiere que la gente se salve. No, pues sí, pero, pero hay un límite. Es decir, si Dios está hablando y Él está hablando como al aire porque la gente no lo está escuchando, entonces Él no puede más que juzgar según como la gente escucha. Sinceramente, ahí no es cualquier persona la que está hablando. Y sigue Jesús, pero, o sea, haciendo el contraste, pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Bueno, ¿y a quién están viendo él? Al Mesías. ¿Y qué es lo que están escuchando? Las palabras del Mesías. Porque, y sigue Jesús, les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, todos los milagros, la interacción de Jesús con la gente, y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, es decir, todas sus enseñanzas, su sabiduría, y no lo oyeron. Y entonces viene él y les explica la parábola. Luego les presentó otra parábola, que es la de la cizaña del campo. Luego una tercera, la parábola del grano de mostaza. Una cuarta, la parábola de la levadura. Y dice en el verso 34, todas estas cosas habló Jesús en parábolas a las multitudes. Y sin parábolas no les hablaba. Es decir, llegó un momento que Jesús dijo, no, el conocimiento extra, el conocimiento especial va a ser solo para mis discípulos. Versículo 35, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, a saber, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Esto lo escribió Asaf en el Salmo 78. Y Jesús en este momento hace a Asaf profeta, así lo reconoce. Eh, y bueno, en el 36 dice, después Jesús despidió a las multitudes y se fue a la casa. Y sus discípulos se le acercaron diciendo, explícanos. Entonces Jesús les explica y les da otras tres parábolas. Y bueno, le dice Jesús en el verso 51, ¿entendieron todas estas cosas? Ellos le dicen, sí, Señor. Así que les dijo, por tanto, todo escriba que ha sido discipulado en o hacia el reino de los cielos es como un hombre dueño de casa que saca cosas nuevas y cosas viejas de su depósito. Y bueno, este es el relato en Mateo. Esto nos enseña a tener un corazón sensible a la palabra de Dios. Vamos a ver este mismo relato en Marcos. Capítulo 4, versículo 1. Una vez más comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él una gran multitud, de tal manera que entró en la barca y se sentó fuera en el mar.
mientras que toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas y les decía en su enseñanza. Y entonces habla de la parábola, habla la parábola del sembrador. Y dice Marcos, pero cuando se quedó solo, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron, o sea, que habían más de, aparte de los 12 apóstoles, estaban sus demás discípulos cercanos. Le preguntaron acerca de la parábola. Así que él les decía, a ustedes les ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios. Fíjense que en Mateo dice reino de los cielos, pero acá dice reino de Dios. ¿Podría haber alguna diferencia? Y esto lo dejamos para otro video más adelante. Sigo, pero a aquellos que están afuera, todo les es dado en parábolas, para que viendo puedan ver y no percibir, escuchando puedan oír y no entender, para que no se conviertan y sus pecados sean perdonados. Esto, esto es duro, pero es que hermanos, no hay que ser de corazón duro. O sea, no hay que tener un corazón de pedernal o de diamante para que su palabra no quepa en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios reacciona. Si yo tengo el corazón duro, bueno, Él se pone duro en contra de mí. Él da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Y entonces les explica la parábola. Y aquí algo interesante. Con respecto a una lámpara, dice, y también les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ser puesta debajo de una caja o debajo de una cama? No es para ser colocada en el candelero, porque no hay secreto que no pueda ser descubierto ni hay nada oculto, sino para ser manifiesto. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, presten atención a lo que ustedes oigan. Presten atención al contenido, al contenido de la palabra de Dios. Y esta es una advertencia aquí en Marcos, porque en Lucas da una advertencia similar, pero desde otro punto de vista. Aquí a lo que hay que prestar atención es al contenido. Con la medida con la que midan les será medido de vuelta. Y a ustedes que oyen les será añadido. Porque al que tiene le será dado más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si yo tengo la palabra de Dios sembrada en mí, Él me da a conocer más acerca de Él. Si no la tengo porque la rechacé, aún lo que tengo me lo va a quitar. Y habla acerca de una parábola de la semilla que crece, la parábola de la mostaza. Y dice en el 33, y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, en la medida en que ellos eran capaces de oírla, pero no les hablaba sin parábola, aunque en privado les explicaba todo a sus discípulos. Entonces, aquí hemos aprendido en Marcos a prestar atención a lo que oímos, al contenido. Para finalizar, vamos a ver en Lucas. Ah, y cuando se reunió una gran multitud, este es Lucas 8:4, con gente que venía de él de ciudad en ciudad, habló por medio de una parábola. Y es la parábola del sembrador. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Así que les dijo, a ustedes les ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no puedan entender. Y les explica la parábola. Después de decir estas cosas, exclamó, el que tiene oídos para oír, que oiga.
Pues nadie habiendo encendido una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la coloca sobre un candelero para que los que entran puedan ver la luz. Además, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado ni encubierto que no sea dado a conocer y salir a la luz. Así que tengan cuidado de cómo oyen, de cómo. En Marcos dice el qué oyen. Presten atención a lo que oyen, al contenido, pero aquí dice de cómo oyen, de qué manera. Y esta diferencia sale en el griego y así lo puso Marcos y así lo puso Lucas y así es como Dios quiere que lo comprendamos. De cómo oímos, es decir, la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios, porque al que tenga, le será dado más y al que no tenga, aún lo que crea tener le será quitado. Es decir, todas aquellas personas que estudian el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y tal vez desde una perspectiva crítica, solo para dudar, solo para sembrar dudas, solo para decir, no, pero este relato no pudo, yo creo que este es un mito, ah, no, pero este se basa en una leyenda babilónica, o que no, este es acerca de un dios cananeo, que no es el dios real, sino que los hebreos adoptaron uno de los dioses cananeos y no abren su corazón para, claro, aún lo que crean tener, aunque crean que tienen el conocimiento, eh, eso les va a ser quitado porque no se trata de tener conocimiento, se trata de tener una persuasión, una fe de niño y un acercamiento personal a Dios. Y entonces, eh, um, así está la situación. Hay un límite. Dios puede hablar, hablar y hablarnos al corazón, pero si Él mira que nuestro corazón está duro y que no estamos escuchando, en tiempo real, si Él mira que nosotros no hay respuesta, él nos comienza a hablar de una forma para que no entendamos. Y miren, como les digo, esto es duro, pero es que a Dios se le respeta. Él no habla al aire. No, no, él comunica, pero él va a tomar cuentas, él va a hacer cuentas con cada ser humano de la actitud que teníamos al oír su palabra. Que no es cualquier persona a la que está hablando. Va a tomar en cuenta la cantidad de la palabra que recibimos en el corazón. Y si no recibimos ninguna palabra de Dios, nos va a ir mal. Y si recibimos la palabra de Dios, Él nos va a dar más. Y eso es lo bueno, que Él tiene gracia para con los humildes. Entonces, es de humillarse delante del trono, delante de la presencia de Dios y buscarlo en su palabra. Y Él nos da. Entonces, lo que le pidamos, Él nos da. Y si lo comprendemos y lo ponemos en práctica y lo enseñamos y lo modelamos en nuestra vida, Él nos da más. Y así va el conocimiento creciendo y creciendo y creciendo hasta que el punto que cuando estemos delante de Él, lo vamos a comprender, nos vamos a gozar, no vamos a huir de Él avergonzados, como dice en Primera de Juan, creo que el capítulo 3 o 4. Cuando estemos delante de Él, vamos a seguir comprendiendo todas las cosas y vamos a seguir en comunión con Él. Pero el que no tiene, porque desde el principio vio a la palabra de Dios con mala actitud, con soberbia, juzgándola, criticándola, poniéndose arriba de la palabra, no haciendo caso, leyéndola para corregirla, para decir, no, ahí está equivocado, no, eso no es histórico,
No, no. Existió el Jesús histórico, pero el Jesús que sale en el Nuevo Testamento es el mitológico. Bueno, ellos ya tienen su parte. Ellos escogieron de esa forma y de esa forma Dios va a responder. Es decir, quiero que comprendan esto, hermanos. Dios no está solo. En su comunicación, Él no habla solo. Él no habla palabras al vacío. Él habla con el ser humano. Él se acerca personalmente a cada ser humano. Y, y Él trata al ser humano recíprocamente. Si ese ser humano lo considera y se humilla delante de Él, entonces, entonces Dios le da cosas. Por eso Jesús les dijo, a ustedes les es dado comprender estas cosas, pero a ellos no, porque no tienen cabida para la palabra, no tienen cabida para la palabra. Entonces, somos libres como seres humanos para rechazar a la persona de la deidad, para rechazar a Jesucristo o para abrirnos a Él. Y bienaventurados todos aquellos que no son ofendidos por Jesús, porque las palabras de Jesús pueden ofender a las personas, pero, pero hay que hablar con la verdad, aunque ofenda, aunque ofenda. Fieles son las heridas del que ama, dice el libro de Proverbios. Entonces, si yo estoy en mal camino y mi esposa, mi hijo, mi amigo cercano me dice, mira, pero creo que aquí estás mal. Hiere, duele, duele. ¿Qué es lo que duele? El orgullo, no es otra cosa la que duele. Duele, sí, pero uno viene y al cambiar y se da cuenta que uno estaba equivocado. Más bien uno le agradece a la persona, pero Dios resiste a los orgullosos. Él no tira sus perlas delante de los cerdos que lo pueden atacar, delante de los perros que lo pueden. No, él no tira sus perlas ahí. Por eso, por eso hay que corregir al sabio para que sea más sabio. Pero no hay que corregir al necio. Si uno quiere corregir al necio, el necio se viene en contra de uno mismo. Y, y bueno, hay que dar el evangelio a diestra y a siniestra, a todas las personas. Y para algunos es olor de vida, y para otro es olor de muerte, para muerte. Y cada quien es responsable de cómo oiga y de cómo escuche. Pero no hay duda que la comunicación con Dios es sin ambigüedades, es una comunicación pura, pura, 7 veces refinada. Es una comunicación en la cual podemos confiar plenamente, sin reservas. Y es una comunicación, él condena a la persona que mete mano y que cambia, ya sea para quitar o añadir a su palabra. Él condena eso claramente. Deuteronomio, en Proverbios y en Apocalipsis, de principio a final, él condena eso. Porque él va a pedir cuentas al ser humano que escuche su palabra, que cómo la escuchó, con qué actitud y qué fue lo que hizo. Hermanos, espero que todos nosotros nos humillemos delante de Él, delante de su palabra, y que podamos recibirla como buena tierra y que podamos salir adelante en medio de los afanes de la vida, en medio de gente que tiene una vida superficial, que se basa solo en lo externo. Al contrario, que podamos tener una raíz fuerte, arraigada en la palabra de Dios. O al revés, que su palabra tenga una raíz fuerte en nuestra vida para llegar a ser las personas que Él quiere que seamos, para su gloria y honra. Así que hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que Dios los bendiga
y que puedan ver el resto de los videos del canal. Denle like, suscríbanse y bueno, estamos para servirles.